Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo. Hoy les estaré hablando un poquito sobre los periodos mayas, que era el preclásico, clásico y posclásico, ¿verdad? Al final de los periodos paleoindio y arcaico, pues fue cuando los mayas dejaron de ser nómadas y empezaron con la agricultura, ¿verdad? Ahí fue cuando salió un poquito la agricultura, por lo que lograron quedarse en un solo lugar, ¿verdad? Pues creciendo más que todo frijol y maíz, ¿verdad? El preclásico empezó con el surgimiento de la cerámica, ¿verdad? Ahí fue cuando pues, los pueblos indígenas pues, podían identificarse, podían darle a conocer a los otros pueblos su estilo su identidad por medio de la cerámica, ¿verdad? Hubieron bastantes tipos de cerámica, como la cerámica policromada, la cerámica de barra. Esas fueron las más importantes. Después, durante el periodo clásico, preclásico medio, fue el surgimiento de los olmecas. Esta fue fueron los primeros indígenas en aparecer, ¿verdad? Y ellos pues traían el arte por ejemplo, de los barrigones y cosas así que se podían encontrar en los sitios de Caminal-Juyú y Tacalic-Jabac. Caminal-Juyú fue el principal sitio del preclásico medio, ya que pues ahí ellos explotaron bastante lo que era la obsidiana y el jade, ¿verdad? Aquí podemos ver una mascarita de jade que se la voy a enseñar despuesito con más detalles, ¿verdad? Después, pues ese fue el periodo preclásico, ¿verdad? Y también en el preclásico tardío fue cuando empezaron a aparecieron las ciudades de El Mirador, ¿verdad? Esa fue la ciudad más importante del periodo clásico tardío y empezaron también a surgir las esculturas tipo Izapa y la cultura Cotzumalguapa, ¿verdad? Las Izapa fue la cultura pues que empezaron a hacer las estelas, los altares, y también durante este periodo fue cuando se empezaron las escrituras mayas. Con el colapso de los olmecas, fue que terminó este periodo. Después del preclásico pues empezó el clásico, periodo clásico, que fue cuando empezó la civilización maya, se podría decir, ¿verdad? Esto fue cuando surgió la ciudad de Tikal, que fue el apogeo más grande de esta ciudad, ¿verdad? Fue cuando esta ciudad creció un montón y también tuvieron muchas influencias de la cultura teotihuacana de México. Esto pues incluía como las cosas bastantes construcciones que hicieron y bastantes cosas que fueron encontrados como los el talud tablero en las construcciones, también la obsidiana verde salió cada vez en ese tiempo, y también los tlalocs, ¿verdad? Con todas estas figuras fueron las que fueron las figuras principales del periodo clásico, de la primera parte del periodo clásico, ¿verdad? Después, en el clásico medio fue cuando, como había mencionado antes, aquí fue cuando surgió Tikal, ¿verdad? Tikal y Calakmul.
Tikal era la principal, la ciudad principal, y Calakmul era como la competencia, se podría decir. Entonces, entre ellos siempre habían bastantes batallas, siempre estaban peleando. Al final del periodo, de este periodo clásico, fue cuando es el colapso de la cultura maya, ¿verdad? El colapso de la cultura maya y empiezan cuando Calakmul vence a Tikal, ¿verdad? Entonces, después inicia el periodo posclásico. El periodo posclásico fue el final el colapso de la era maya, de los mayas, y fue cuando empezaron a surgir los... este también fue el momento cuando empezaron a ir los europeos a América, ¿verdad? Entonces aquí fue cuando surgieron primero los toltecas. Después de los mayas vinieron los toltecas y los aztecas, ¿verdad? Entonces, eso fue más que todo, cabal, un resumen de los tres periodos, ¿verdad? Y ya después vino los tiempos prehispánicos, donde ya había más glifos, había más construcciones, ¿verdad? Ahora les voy a hablar un poquito sobre la cosmovisión maya. ¿Ustedes qué entienden sobre la cosmovisión maya? Pues la cosmovisión maya es la forma que los mayas miraban el mundo en el que vivían, ¿verdad? Entonces, más que todo, ellos estaban conectados con la naturaleza y con el cosmos, ¿verdad? Debido su astronomía era muy buena, ya que ellos, debido a la creación de sus calendarios, que eran dos calendarios, el de la cuenta larga y el Solkin, ¿verdad? En base a esos calendarios, pues ellos crearon todas sus fechas así bien completas, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues los mayas creían en muchos dioses, ¿verdad? Pues la cosmovisión maya es importante en estos tiempos porque es un tema en el cual pues la gente todavía sigue investigando este tema porque nadie sabe cuál fue el verdadero motivo del colapso maya. Ellos dejaron sus ciudades y todavía no se sabe cuál fue el verdadero hecho de que hayan dejado sus ciudades. Ahorita les quisiera enseñar un poquito de las cosas importantes en Guatemala sobre la arqueología. En Guatemala pues usamos el jade bastante. Aquí pues les podemos enseñar una máscara de jade pequeñita, ¿verdad? Que es alguno del arte que se hace en Guatemala. Más que todo en Antigua se hacen estas máscaras, ¿verdad? Y pues algunos lugares importantes como monumentos, pirámides y etcétera, pues podemos encontrar más que todo en las tierras altas, donde están la mayoría de ciudades mayas. Ahí podemos encontrar el Gran Jaguar, el Mirador. El Gran Jaguar fue la ciudad maya más grande. Ahora pues el Mirador, la Tanta, es la más grande registrada en todos los tiempos de los mayas, con una altitud de 70 metros. Bueno, muchas gracias. Espero hayan aprendido un poquito más sobre los diferentes periodos que vivieron los mayas y espero verlos pronto otra vez en Guatemala. A todas las personas que no han podido venir a Guatemala, los invito a venir y a conocer más sobre la cultura, sobre la gastronomía, sobre la naturaleza y sobre nuestra cultura, que es lo más importante. Muchas gracias.